Entra en los estudios de Alex Comunica. Bueno, estudios tenemos uno y ya está, pero bueno, en el estudio de Alex Comunica, Robert Martínez, ¡un aplauso! Estamos. Robert, ¿qué tal? ¿Cómo estás? A darlo todo. Hombre, totalmente. Mejor que tú, que llevas muchas horas trabajando ya. Y quizá cantemos también. No me jodas. Se te da bien eso de cantar, ¿eh? Yo me apunto a un bombardeo, ya lo sabes. Robert, adelante. Voy a poner la cámara bien, que se vea bien. Dale, dale. Robert. Antes de empezar, claro, os preguntaréis, ¿por qué Alex le dice esto de cantar? Eso digo yo. Bueno, yo creo que la gran mayoría de los que sois seguidores de Robert ya sabéis a qué me refiero. Y es que Robert, por cierto que esa tele se ha apagado, estaría bien encenderla para que la gente de aquí pueda escuchar esto que ahora mismo vamos a compartir. Que seguramente si seguís en redes sociales a Robert ya lo habéis visto, ¿vale? Pero yo creo que es importante porque tiene un mensaje muy potente esa canción. Hombre, yo creo que es una buena manera de poder iniciar esta entrevista. Mira, todo artesanal, fíjate. Esto es el directo, amigos. Bueno, otro aplauso para Robert, por favor. ¿Qué es esto? Os veo muy silenciosos. Bueno, mientras la conectamos, tenemos a Alberto Lozano. Alberto, bienvenido de nuevo. ¿Te has pensado ya la pregunta para Robert? Tengo una pregunta para Robert. Sí, pues señor. venga. Me has dicho que Dispara. me una pregunta. Hay una pregunta que me gustaría hacerte, Robert, ¿vale? No hace falta que te extiendas mucho. ¿Cómo defiendes el tema de la Tierra plana? Astrólogo number one. Convénceme, tío. Ahora, ¿vale? Ya, empezamos bien. Con un argumento rápido, si puedes. A ver, precisamente no hay ninguna incompatibilidad porque absolutamente toda forma de astrología nace desde una cosmovisión de tierra plana. O sea, si la astrología tiene más de 2000 años, absolutamente todas las concepciones iniciales, es decir, todos los astrólogos originales que mapearon el cielo, lo cartografiaron, hicieron predicciones y modelos, lo hicieron bajo una base de una tierra plana y estacionaria, lo cual le daba otra connotación a lo que son los cielos. La teoría de lo que eran los planetas, o mejor dicho, los cuerpos celestes, tenían otra cosmovisión, no eran rocas flotantes, sino simplemente eran objetos luminosos que se veían en el cielo, y por lo tanto no hay ninguna incompatibilidad entre una cosa y la otra. Otra cosa es que intentemos entender cómo funciona ese modelo y tengamos que desprogramarnos del otro, porque la pregunta que nos hacemos todos los terraplanistas siempre es, bueno, ¿en qué se sustenta el modelo heliocéntrico que nos han enseñado desde el colegio? Y lo que hacemos es ir desmontándolo poco a poco, premisa por premisa, y nos preguntamos por qué ese modelo debería ser real. Entonces vamos desmontando a la NASA, vamos desmontando todas las pruebas, fotografías, imágenes por CGI, todo lo que se supone que debería darnos ese modelo, lo ponemos a prueba, vemos dónde falla, y entonces decimos, bueno, aquí está fallando algo. Entonces, es una cuestión muy complicada, muy compleja, pero por lo menos en lo que concierne a astrología y tierra plana no hay la más mínima incompatibilidad. De hecho, la incompatibilidad está precisamente entre el modelo heliocéntrico y la astrología, que es lo que han intentado casar algunos, a mi juicio, con escaso éxito. Genial. Contestado. Ahora. Gracias. Bueno, cuando le preguntaba a Robert qué tal esto de la canción, el bel canto y demás, es por este vídeo que vais a ver ahora mismo. Tú lo que sientes es que esa persona te lidera. En la familia, por ejemplo, lidera mamá o lidera papá porque le han inventado el trabajo. El rol lo Abre tu mente y afina tu lírica. Hackea conmigo esta matriz vampírica. Tu corazón es la prueba empírica del poder del amor y la gran obra alquímica. Derrama pasión en cada decreto. Expande tu luz a tiempo completo. Que tu plan de acción sea alto secreto. Claro, asertivo, preciso y concreto. Vamos su voz, las señales, el logos en acción, creando realidades, la vibración, sentir amor. temperamento. Entonces tú tienes que desarrollar carácter. Avisa. ¿Ya? Bueno, este es el videoclip que del momento que lo va a petar, o sea, Shakira tiembla. Bueno, ahora en serio, la canción está muy bien, el mensaje está muy bien. Luego, incluso los efectos de CGI que habéis utilizado ahí, que tú te has convertido ahí en una especie de Son Goku, de super guerrero, que puede hasta con el dragón, con los reptilianos, con ese Draco. Háblanos un poco de esta canción. ¿Cómo surgió esta idea de colaborar, hacer este videoclip? ¿Dónde va todo esto? Esto es una idea de Mariel, que está por allí, que si quieres la traes después o ahora si quiere comentarlo, pero ahí está la creadora y madre de la idea que me... Vente para acá, vente para acá.
Además le he dicho... Una silla, cogerle una silla, eso, y el micrófono, muy bien, perfecto. Además ya le he avisado de que este momento iba a ocurrir y ya le he estado preparando psicológicamente. Digo, esta pregunta me la van a hacer. Entonces ve preparándote la respuesta para cuando llegue, porque seguramente ocurrirá. Entonces ella fue la que quería la historia, llegamos, bueno, me convence para componer, para producir, para generar una letra. Y yo, como apunto a un bombardeo, digo, pues ¿por qué no? Me parece divertido y aparte el género musical del rap, como se haces el tuneo este extraño con la voz, si Enrique Iglesias sin saber cantar puede cantar, pues digo, pues bueno, si le haces 4 arreglos en postproducción puede quedar medio bien. Y aparte que el rap es un género musical relativamente sencillo y parecido a lo que es la oratoria. Por lo tanto, como no requiere una gran capacidad de entonación, pues digo, bueno, pues ¿por qué no? Ella hace milagros en postproducción y ya está. Hola, ¿qué tal, Mariel? Hola, ¿qué tal? Hola, Mariel. ¿Cómo Hola. estás? Un aplauso para Mariel, gracias por estar aquí. Bueno, no sé un poco cómo surgió la idea, qué es lo que pretendéis con esta canción, tal. Cuéntame un poco. Pues, mira, lo vi cantar, bueno, hacer esa parte que hizo con Abraham, porque antes de esta canción participó en otra, ¿no? Con el rapero Abraham y con Matt. Y bueno, ya le habíamos hecho un vídeo con Josh, le habíamos doblado la voz en inglés, o sea, le hicimos un vídeo de una manifestación. Y bueno, no sé, empezamos a hacer una canción con Josh y pensé, bueno, le voy a decir a Robert porque la canción, la idea era que a mí el tema de los avioncitos estos que pasan con las esteras, ese es mi, ¿vale? Lo que a mí más me toca. Entonces, era algo que me molestaba bastante y pensé, vamos a hacer un decreto. O sea, esta canción es un decreto completo. Son unas instrucciones básicas para seguir. De hecho, hemos estado un año casi, desde el año pasado, y la he puesto a prueba varias veces en momentos que me sentía nublada, tanto por lo externo, tanto por las cosas que están pasando en el mundo, como también por situaciones personales que te podían pasar. Y me acordaba de la letra de la canción y me mantenía arriba. Digo, esto lo va a... Esta es la idea, ¿no? Yo le dije a Robert, digo, esta es la idea. Luego él hizo su parte. Y bueno, Josh, el otro chico que es de Costa Rica, ya había hecho la suya. Y bueno, la idea es esa, es que nos quite esas nubes, nos quite esos miedos, nos mantenga en armonía, nos recuerde esa parte que llevamos dentro de creadores de realidad, de que nosotros tenemos el poder, de que nosotros con nuestra decisión, con nuestro pensamiento, con nuestra acción, podemos cambiar el día y podemos cambiar eso que nos pasa y transformarlo a nuestro favor, ¿no? Entonces, básicamente eso. Bueno, Mariel. Hay un momento, la letra, que habláis de liberarse, ¿no? De la Matrix vampírica. ¿Por qué vampírica? Precisamente porque como hay un sistema de extracción de energía que lo puedes notar desde los impuestos, desde la perspectiva más terrenal, como desde lo astral, ver cómo directamente se nos succiona la energía a partir de las emociones, de las emanaciones emocionales que tenemos, pues liberarse de la matriz vampírica es como decir, liberarte del sistema de control, que está por todas partes, que está empapado desde nuestra propia psique, desde la educación, desde el adoctrinamiento, desde todo el sistema económico, socio corrupto que tenemos, y en general de todas las estructuras limitantes que las asumimos y las tenemos totalmente interiorizadas. Cuando hablamos de esos conceptos, hemos hablado durante todos esos años de cómo desprogramarnos de todo lo que se nos ha inculcado, que va completamente en contra del ser. Y de hecho, incluso en cualquier sistema personal o familiar o social, cuando uno intenta mostrar su esencia, lo primero que recibe es un hostigamiento del medio. Uno se muestra contento y los demás, bueno, con lo que está cayendo, ¿cómo puedes estar tú contento? Vale, pues me callo. Intento mostrarme optimista en los demás, no puede ser si el mundo está hecho una mierda. Intentas mostrar algo que se te da bien y el resto parece que les molesta ese agravio comparativo. Eso es la matrix vampírica. La tenemos tan interiorizada y el sistema de competitividad está tan automatizado que sin darnos cuenta estamos luchando unos contra otros sin parar, incluso en lo más básico y más esencial. Por lo tanto, el primer mensaje siempre es ese. Aprende a ser tú mismo, a mostrar lo que auténticamente eres, genuinamente bueno, es lo cualitativo que hay en ti, aceptando que vas a ser hostigado por ello, pero aún así que eso no te frene. Puede ser que moderes tu expresión, pero jamás te apagues tu propia luz simplemente por temor a deslumbrar a otros. Volviendo a la canción, Mariel, esta canción, bueno, se puede ver en el perfil, por ejemplo, de Robert Martínez Astro en Instagram, pero también se puede ver en otros sitios. Cuéntanos un poco cómo tenemos acceso a esta canción, si va a haber un disco después, no lo sé.
Bueno, vamos a seguir. ¿Sí? Eso seguro, sí. Sí, ya Robert le da para adelante. Y álbum, no sé, vamos de a una, ¿vale? Si luego vemos. Vamos de una, Que poco sí, a poco. hombre, que en sí, el coño, presente. claro, ahora lo Di que haga sí, falta. Sí, por visualízalo, supuesto. créalo. Bueno, Como bueno. mínimo, siguiente canción ya está en marcha, ya está en preparación. Lo que Ey. venga después ya veremos. Pero ¿Y de de qué momento. va esa canción? No, Adelántame algo. aún está en gestación esto, vamos, esto Ah, está. gestación. no, ¿Cómo está- mostrarte claro, una foto de un feto? No, todavía no. Lo que está claro que un homenaje a Bill Gates no será. Bueno, a lo mejor Podría, a su podría. final, tal vez. Su final. ¿Por qué no? Podemos incluir la idea. No, y también por su contribución genuina al despertar de la humanidad. Es decir, que cierto. también en ese sentido podemos dar un agradecimiento irónico y sardónico a todo lo que ha hecho por Pues la no estaría humanidad. mal, pues no estaría mal. Mariel, muchas gracias por haber Gracias. salido y habernos Gracias. contado tu experiencia. Gracias. Robert, el gran cambio. Siempre te pregunto lo mismo, ¿no? Es decir, dice, ¿qué está por venir? O sea, ¿qué viene ahora? ¿Para qué tenemos que estar preparados? ¿Viene el gran cambio realmente o todo se va a quedar igual? No, a ver. Ni Ya- chicha ni limonada. Bien, pongamos un poco donde estamos ahora parados. Venimos de una luna nueva en Tauro, es uno de los momentos más importantes del año. Precisamente las configuraciones que hay hoy, esta semana, son bastante más fuertes de lo normal, son inusualmente especiales y básicamente nos hablan de un proceso de construcción y de edificación que tenemos que realizar en nuestra vida. Si alguien tuviera que construirse una casa, lo primero que necesita es saldo energético, es decir, dinero, fuerza, energía. Y eso sería lo primero que nos preguntamos en cualquiera de nuestra vida. Bueno, ¿dónde realmente tenemos capacidad, energía suficiente como para construir algo? Luego necesitamos un espacio, es decir, ¿en qué área de mi vida, en qué lugar realmente tengo esa capacidad edificable? Luego tengo que observar el entorno que hay, ¿no? Si tú quieres construir una casa vas a tener que pedir permisos al ayuntamiento, un coñazo de burocracia, un montón de problemas agregados simplemente de carácter contextual. Y luego tienes que llevar a cabo la obra con todo ese lío, esa marejada de que si obreros, que si arquitectos, que si chupópteros, que si vecinos, que si molestias en general. Pues en nuestra vida ahora es el momento de empezar a plantar semillas en lugares que puedan fertilizarse y en una semana y media, con la nueva luna nueva en Géminis, ahí empieza la era del caos. Imagínate que a todos nosotros se nos estimulara de una manera tremenda todo nuestro cuerpo mental. Ahora de repente recibes una estimulación electromagnética brutal que activa todas tus áreas cerebrales al mismo tiempo. La mayoría de la gente lo que va a pasar es que va a enloquecer completamente. Por eso digo, empieza la era del caos como si fueran lemmings que se han vuelto completamente locos, que van acelerados como drogadísimos, y esa sobreestimulación intelectual, si bien va a crear una liberación de información, va a generar muchas discusiones, muchos conflictos, pero primero con uno mismo. De hecho, al principio hacia afuera, todo lo que es el mes de junio, debería ser razonablemente pacífico, debería ser bastante divertido porque esa estimulación da vidilla y es jugosa. Julio y agosto van a ser bastante caóticos. Entonces estamos en un momento en el cual hay una gran liberación de información, también una gran liberación de desinformación y muchísima réplica y contrainformación. O sea que lo que se espera son muchos debates, mucha cantidad de aprendizaje para aquel que esté dispuesto, pero también mucho delirio para el que no tenga la mente bien amueblada. ¿De dónde viene esta energía electromagnética? ¿Es el flash solar? ¿De dónde viene todo esto? El Esto es famoso flash Júpiter en solar. Géminis. Júpiter en Géminis. Júpiter en Géminis. Entonces, Júpiter siempre es el amplificador natural del zodiaco. Cuando pasa por el signo que por antonomasia representa la esfera mental, entonces se produce esa amplificación. Pero es que además está apoyada por Plutón en Acuario. Entonces, la comunión de ambos va a crear un flujo de energía tremendo. Sobre todo a partir del mes de julio y agosto, cuando haga una cuadratura a Saturno en Piscis, esa configuración todavía genera más caos, porque la unión de dos signos mutables todavía estimula más la esfera mental, hace que se vuelva más impredecible, que la gente vaya cambiando más de criterio, vaya cambiando más de pensamiento, que vaya enlazando una cosa con otra. Por lo tanto, el que no tenga la mente suficientemente ordenada, secuenciada y clasificada, va a perderse en la maraña de sus propias contradicciones. Cualquiera de nosotros, cuanto menos, tiene diferentes subpersonalidades, tiene diferentes partes, una parte infantil, una parte más adulta, una parte más responsable, otra que lo es menos. Pues imagínate si ahora todas empezaran a hablar entre ellas en una gran asamblea. Si no tienes orden y no eres capaz de pasarle el turno de palabra a una y a la otra de manera ordenada, pues una se interrumpe a la otra le insulta, la niña le dice que tú eres un mal padre y tú dices una mala hija y tú eres no sé qué, y entonces las constelaciones familiares se van a remover hasta niveles obscenos. ¿Y el resultado de todo eso qué será? Pues El resultado de depende, todo eso. claro, si una persona está sobreestimulada intelectualmente y aprovecha esa energía, puede ser la etapa más fructífera intelectualmente de su vida,
donde puede hacer como un psicoanálisis avanzado y profundo, como si hiciera el mayor nivel de terapia posible, tanto propia como ajena como colectiva, puede llegar a abordar todas las áreas de su vida a un nivel de detalle muy superior al de cualquier otro momento de su vida, puede llegar a potenciar, amplificar la calidad de sus relaciones personales al hablar de muchas cosas que jamás se han comentado, al sacar a veces trapos sucios, reproches, pero luego tenemos la posibilidad de resignificarlos, de explicarnos. Todo eso, en el mejor sentido, es lo que facilita el mayor nivel de armonización y coordinación, tanto con uno mismo como con los demás. En el mejor sentido también es lo que permite la solución a muchísimas problemáticas de salud. La mayoría de las más importantes, especialmente aquellas que tienen un diagnóstico abigarrado, extraño y confuso, autoinmunes, que no tienen una curación clara, muchas veces se basan en una descoordinación del ser. Las diferentes partes que nos componen no tienen un nivel de coordinación lo suficientemente elevado. O sea, es como decir, el niño interno quiere una cosa, el adulto quiere otra, mi parte masculina quiere otra, la femenina quiere otra, y jamás hablan de lo mismo, jamás encuentran un punto de unión. Pues esto precisamente va a ayudar a que se encuentre ese punto de unión. Si se hace bien, por supuesto. Si no, lo que encontraremos es el máximo nivel de disociación posible. O sea que el que sea capaz de coordinarse alcanzará el nivel de armonía máximo que alguien puede alcanzar, y el que no lo haga simplemente se verá sobreestimulado, máximo nivel de disociación, de delirio, y por lo tanto, digamos que los centros de salud mental van a estar colapsados. Ya lo están, de hecho, aún más. Aún Pues más. espérate, que vayan calentando, Entonces, que vayan ¿cómo tardando. prepararnos para eso? ¿Cómo prepararnos, Robert, para ese momento, para no acabar en un sanatorio, ¿no? O para aprovechar ese momento de la mejor manera? ¿Cómo prepararnos? Consigna fácil, sencilla y aplicable para todo el mundo. Escribir. Escribe tus memorias, haz un diario personal, pon en orden tus pensamientos, intenta hablar, explicar las cosas que te pasan, las cosas que sientes, reescribir o reexplicar episodios de tu vida, y sobre todo, por entender lo que ahora mismo está en marcha, que es una conjunción Sol-Urano, Júpiter-Urano y Venus-Urano. Esto sería como tratar de entender las diferentes partes que nos componen, primero descoordinadas, en bruto. O sea, el niño interno es egoísta por naturaleza, no puede ser altruista porque su función principal tiene que ser egoísta. Las partes de nosotros que se relacionan con la cooperación solo pueden ser altruistas. Entonces yo tengo que permitir que mi parte altruista hable sola, que tenga su monólogo. Tengo que permitir que mi parte herida y vulnerable, la parte niño, hable completamente sola. Tengo que permitir que mi parte Chuck Norris, la parte agresiva que cree que puede con todo, también hable sola, y no les puedo interrumpir. Entonces, cuando tú vas escribiendo y permitiendo que tus personajes vayan hablando, luego ya podemos encontrar estrategias de unión, porque obviamente unos y otros se contradicen entre sí. Y respecto a muchas visiones o situaciones de nuestra vida, tenemos como mucho, o sea, como mínimo, ambivalencias. No tenemos situaciones que han sido buenas y malas, sino que tienen matices. Hay situaciones que han sido agridulces, una que tiene un poco más de agrio, otra tiene más de dulce, otra tiene más de salado. Tenemos que ser capaz de desglosar todos los ingredientes para luego poder unificarlos de una manera más ordenada de lo que hemos hecho hasta ahora. Entonces, escribir, hablar, explicar, incluso sacar a la luz todo lo que tengan contenidas nuestras memorias, episodios extraños que no hemos sido capaces de explicar, es el momento de hacerlo. Y es la mejor preparación que puede hacer uno, terapia, sea propia, sea con otros, sea hipnoterapia, sea regresión, sea psicoanálisis, sea lo que sea, pero hay que hablar, hay que explicarse mucho para poder poner en orden todo ese caos interno. Hablando de política, economía, últimamente me están llegando muchos vídeos, no sé por qué, de personas, economistas incluso, que hablan de la implantación por fin del Gesara Nesara, lo que sería pues como un sistema comunista pero global, en que todo el mundo tendrá su sustento, tendrá su techo sin necesidad de trabajar, entre otras cosas. ¿Tú eso lo ves factible? ¿Estamos ante un cambio de sistema económico hasta ese punto o no? Todavía no lo Gesara veo. Nesara no es... Todavía no lo veo. Los aspectos que hay ahora mismo, Saturno en Piscis, no lo facilitan. De hecho, se está yendo. Si nos regimos única y exclusivamente por lo astrológico, no vamos en esa dirección. O sea, ahora mismo la energía de Acuario precisamente habla de juntos pero no revueltos. Habla más desde una perspectiva más de un liberalismo, o sea, de que cada uno haga un poco la suya, sí que tenga en cuenta el impacto que generan los demás, pero nada que ver con un sistema que provea a todos. Que eso es una lógica de Piscis, pero ahora Saturno está en Piscis, precisamente está
pasando allí el recorte, o sea, está más bien recortando todo ese tipo de abusos y excesos que se han producido en esa área. Entonces, ahora más bien estamos al revés. Por eso, todo lo que son gobiernos socialistas y políticas de izquierdas están siendo objeto de mucho más análisis y crítica de lo normal. Por eso no vamos en esa dirección. Y además Neptuno, que sería el arquetipo que precisamente podría facultar este tipo de implementación de medidas, está a punto de irse de Piscis. Le queda un año. Entonces, si no lo ha hecho todo este tiempo ya, es precisamente porque se acaba. Entonces, todo lo que es el globalismo está acabado. No va a funcionar. O sea, ahora vamos hacia otra cosa. El globalismo, ese gobierno mundial que quería implementarlo todo y convertirse en el único proveedor de todo, o sea, el que emite las leyes, el que las corrige, el que las aplica con los demás pero no consigo mismo, el que da pagas para luego poder quitártelas. O sea, básicamente el que controla completamente el bacalao, lo parte, lo reparte y se lleva la mejor parte. Ese ya está acabado. Ese no puede funcionar porque esas reglas de juego precisamente han sido reemplazadas por otras. Entonces las reglas de Acuario, que son más de la inteligencia artificial, de la tecnología, de que cada uno vaya un poco más a su aire y te conectes cuando quieras y te desconectes también cuando quieras, eso es lo que está por venir. Por lo tanto, en ese nuevo mundo no tiene cabida el globalismo. Ese experimento ha durado unos cuantos años, pero se puede decir que está formalmente acabado. Ya que hablas de la inteligencia artificial, claro, has abierto aquí un melón. El otro día estuve en un congreso de emprendedores que me invitaron y uno de los emprendedores me enseñó a escribir un libro en 5 minutos. Pero es que escribió el mismo libro en 5 minutos sobre un tema, utilizando el chat GPT y, bueno, y una aplicación más. Y no estaba mal, ¿eh? Empecé a leer, oye, no está mal este libro. Claro, llega un momento que dices, por una parte nos puede ayudar, bien utilizada, bien empleada la inteligencia artificial, puede ser un salto cuántico, no perder tanto tiempo en según qué tareas, pero también nos puede sustituir en algunos puntos, ¿no? Porque tú imagínate, si este amigo mío, que es emprendedor, puede hacer un libro en 5 minutos, ¿para qué va a contratar a un corrector o un editor o incluso a un periodista que le pueda ayudar a escribir el libro? Si ya el chat GPT con una aplicación ya lo hace. Precisamente es un mensaje claro de reinvéntate. Hay que reinventarse en todo porque precisamente si hay tareas que se pueden hacer de manera automática, tendrás que proporcionar algo diferente. Claro, eso obliga a reformular el mercado. Por eso hemos dicho, esto es una evolución de los mercados. Y por eso Plutón en Acuario te dice, mira, todo lo que antes no se podía hacer, o muchas cosas que no se podían hacer, ahora sí, lo cual te faculta para hacer otras muy superiores. Por ejemplo, antes, una serie de animación de estas, o una película de animación, costaba muchísimo. Ahora supongo que con la inteligencia artificial, muchos fotogramas se pueden hacer de una manera de recorrido, con lo cual se puede producir mucho más contenido, mucho más deprisa. Entonces serán los guionistas los que tendrán que crear buenos guiones y es ahí donde se exprimirá más la energía. Esto siempre, como siempre, todos los cambios tecnológicos nos sirven para evolucionar y para mejorar. Yo no lo veo un problema. Lo veo un problema aquel que no quiere evolucionar, aquel que se resiste. Pero es que precisamente si hablamos de un cambio, el cambio es para todos. No puede ser cambio solo para uno. Si hay que cambiar significa que yo tengo que hacer algo diferente a lo que hacía antes. Y por extensión mejor. Si ahora mismo muchas de las preguntas que nos hacen a nivel astrológico te la puede responder el chat GPT, pues entonces el astrólogo tiene que proporcionar algo más. Porque decir, ¿qué? Júpiter en Tauro, Júpiter en Géminis. Pregunta al chat GPT y te va a decir algo. Y lo que te dirá tendrá bastante sentido y estará razonablemente bien argumentado. Entonces, eso nos obliga a tener que proporcionar algo más que el chat GPT no pueda ser capaz de decir. Entonces, todos nos tenemos que reinventar. Pero eso es un estímulo. Eso es la base del crecimiento personal. Un estímulo o un estrés, según como lo veas. Sí, es presión psicológica de la buena. O sea, al fin y al cabo, si algo nos enseñó la pandemia es que bajo situaciones de estrés controlado sacamos lo mejor de nosotros mismos. Entonces nos sirve un poco como un ejercicio colectivo absolutamente reciente para ver que si esa presión extrema nos ha ayudado a investigar más, a mirarnos más a nosotros mismos, a intentar entender más a los demás, eso también podemos aprovecharlo en otras áreas de la vida y esta no es quizá tan estresante porque no es de un carácter tan agresivo, sino que a cada uno le toca en una partícula personal, pero siempre nos obliga a una actualización. ¿Que las actualizaciones dan pereza? Sí, pero es que hay que entender que si nosotros estamos ofreciendo un servicio al mercado, lo lógico es que el comprador escoja la mejor opción posible. Si no somos capaces de dársela, se la dará a otro. Entonces eso nos obliga a dar lo mejor de nosotros mismos en las relaciones, en el mercado, donde sea. Para mí es un mensaje astrológicamente totalmente lógico y que hay que adaptarse sí o sí, porque es que si no el mercado te va a arrollar. Y
y si bueno, si no, pues siempre habrá un montón de puestos, por ejemplo, los trabajos más humanos que un chat GPT no te puede hacer. O sea, si, por ejemplo, si eres enfermera y tienes que estar dándole calor humano a alguien, pues no te vas a poner el ordenador al lado para que te dé consejitos de autoayuda de mierda. O sea, que lo que quieres es realmente un ser humano que tenga esa capacidad de verte, de conectar contigo. Por lo tanto, siempre habrá un montón de tareas de hemisferio derecho y humanas que no pueden ser reemplazables. Apoyémonos en ellas y dejemos que las otras pues funcionen solas y con automatismos, que para algo sirven. Entonces no hay que temer nada parecido a lo que vimos en la película Terminator, un Skynet, ni que la inteligencia artificial se vuelva autónoma, ya sea conciencia artificial y que decida suprimirnos porque sobramos. Bueno, si tenemos como en Terminator 2 un Skynet, pues tenemos que armar otra resistencia y también... Más resistencias. ¡Más resistencia! No, pero no va a pasar. Elementos astrológicos para eso hasta el 2070 o así no hay. Pero entonces para eso ya estaremos todos un poquito ancianos si es que todavía estamos. Y si hay que armar una resistencia con super armas láser y biotécnicas del tipo que sea, pues ya lo haremos. Pero realmente no hay elementos de juicio astrológico para pensar que vamos a tener una revolución de ese nivel tan peligrosa, tan complicada en los próximos años, sino que más bien parece que las cosas están razonablemente calmadas a medio largo plazo. Calmadas. Sí. O sea, no habrá revolución tampoco. No, esto es algo silencioso, es algo lento, es algo gradual. Esto no es una revolución de estas de empezar a pasar la guillotina. Esto ya ha acabado. La parte más agresiva ya ha acabado hace tiempo. Bueno, lo llevo repitiendo durante años y realmente no nos han encerrado otra vez. Tampoco ha pasado nada de lo que han dicho con las 800 variantes, que lo repetimos en cada entrevista. Digo, siempre están anunciando el siguiente encierro, la siguiente oleada, que si la siguiente tal, y no pasa, porque no va a pasar, porque no está eso dentro de la agenda. O sea, no se puede ejecutar. Lo mismo que el retiro del dinero digital. ¿Cuántas veces lo llevan diciendo? No lo van a hacer. Si no lo han hecho estas semanas con estos aspectos, que eran los únicos que lo podían facultar, ya no lo van a hacer. La identidad digital que dicen que es inminente, digo, si no se ha mostrado ahora, si no se ha generado ahora, si no se ha implementado ahora, los aspectos que vienen después con Júpiter en Géminis van a caer en saco roto. Lo anunciarán y se tirarán para atrás, nadie sabrá cómo meter todo eso. Es inaplicable, imposible de implementar con los aspectos que tenemos a ese corto plazo. Ya que hablas de la resistencia, bueno, estás de gira ahora con Martín Sánchez, precisamente, que hizo el himno de la resistencia. ¿Cómo va esa gira? Pues muy bien, y precisamente también canto el himno de Resistencia con él, o sea que también me subo al escenario, pero bueno, se escucha su voz y la mía casi es como hacer un poco de playback. Pero bueno, es una parte divertida porque también reunimos a muchos miembros icónicos de la Resistencia, también para que en lugar de hacer un concierto al uso con teloneros que cantan, pues son teloneros que hablan, aunque bueno, de vez en cuando también cantamos, y de hecho también cantaré con Mariel la canción en el próximo de Barcelona, así que ahí sí que cantaré en directo. Hoy no me hagáis cantar, pero... Bueno, espérate que no acabamos. Me reservo en 2 semanas. No, me jodas, no. Que no he practicado suficiente. Pero en 2 semanas, porque ahí será el estreno, entonces el estreno oficial será en 2 semanas, y ahí sí que cantaremos. Y sí, está siendo muy interesante, muy divertido, y además todo lo que sea arte y show, ya sabes que me encanta. Ya que hablamos de la resistencia, ¿en qué ha quedado todo eso? Bueno, ya no hay que resistir tanto, con lo cual... Es que no hay que resistir tanto ya. No, porque ya no hay un ataque frontal, global y organizado. Ahora son pequeñas trincheritas y por lo tanto lo que queda son los rescoldos de aquello y también pues los contactos que se han ido generando y también ahora estamos clarísimamente en fase de construcción. O sea, hablamos durante mucho tiempo, hay que resistir, hay que aguantar. En cuanto acabe la embestida principal, ahora quedan pequeñas trincheritas y que quedan cosas colectivas, pero ya hemos dicho, no se va a implementar ninguna de ellas. El que quiera seguir en pelea, que siga, a mí no hay ningún problema con eso, pero es una fase más de construir. ¿Qué queremos para el nuevo mundo? ¿Qué podemos aportar? ¿Qué podemos generar? Y ahí cada uno tiene su área de especialización y cada uno en lo que considere que puede ser valioso. Hay quien lo hace en el área de la alimentación, quien lo hace en el área de la tecnología, de los recursos renovables alternativos, el que lo hace en el área de la pedagogía. Se están creando muchísimas escuelas alternativas, distintos modelos pedagógicos y educativos distintos, temas sanitario, todo tipo de terapias con diferentes enfoques. Desde luego, en ese es el campo de especialidad de este canal, ver los enfoques alternativos que hay para la salud y para la psique. Es decir, cómo podemos realmente abordar las problemáticas que desde el sistema simplemente nos etiquetan, nos clasifican, nos estigmatizan de por vida y dicen que eso es incurable, tómate la pastillita y pasa por caja el mes que viene, y ahora tenemos por lo menos enfoques alternativos. No es que todos sean perfectos y lo abarquen todo, pero por lo menos son abordajes mucho más originales que por lo menos intentan comprender al ser humano como algo global.
actual. Por lo tanto, estamos en la fase de construcción, perfeccionamiento de todas esas propuestas y vamos a ver cuáles son realmente las que se pueden llevar a cabo y cuáles pasan ese filtro de calidad necesario para, como decíamos antes, desde la perspectiva más económica, pasar el filtro del mercado. Cuáles realmente funcionan en la práctica, cuáles realmente son solventes y no simplemente para ganar dinero, sino que realmente tienen efectos importantes y positivos en la salud de los usuarios. Está claro que estamos ante un nuevo paradigma, ¿no? De lo económico, de lo laboral, lo profesional. Decías tú, estamos ante un nuevo tipo de liberalismo en que cada cual de manera individual tiene que encontrar qué es lo suyo, ¿no? Su propósito en aquello que puede ser útil también para ese nuevo mundo, nueva era, nueva humanidad que parece que se está dibujando, ¿no, Robert? Entonces, ¿cuál sería el consejo ahora mismo para la gente que está viendo este canal? Tu consejo, por tu experiencia, por cómo están los astros también, ¿por dónde tiene que tirar la gente? Para no quedarse atrás. Si hubiera que encontrar una definición de lo que es tu vocación, yo diría que es aquella actividad donde tu forma más innata de ser resulta premiada por los demás. O sea, donde siendo tú mismo, tú recibes constantemente un refuerzo positivo. El autoconocimiento y el conocimiento del medio es lo que debe llevarte a comprender ese match, donde, siendo como soy, con el menor nivel de filtro posible, yo recibo un apoyo, respaldo, incluso demanda y petición de los demás. Esto te tiene que llevar a una definición de lo que es una dinámica. No es una palabra, no es servir o ayudar. Hay miles de maneras de servir, miles de maneras de ayudar. Evidentemente que todo trabajo es una forma de servicio y de ayuda. La cuestión es en qué, cómo y cuál es tu ritmo. No es lo mismo ser una persona que necesita moverse constantemente, que una que necesita estar al aire libre, que una que está bien haciendo diferentes tareas a la vez, que una que se concentra muy bien en algo, que una que da una asistencia emocional muy fuerte, que otro que da una asistencia técnica, que alguien que planifica y organiza muy bien. Ahí cada uno tiene que encontrar su matiz. Porque si tenemos que salir de la forma en la que nos ha encajonado ese sistema, lo principal es que se nos han dado una serie de trabajos, de profesiones y de actividades muy limitantes, muy reduccionistas, donde es casi imposible que uno encuentre la suya. Es que es difícil que encontremos un trabajo no ya a nuestra medida, sino que cumpla alguna satisfacción personal. Normalmente estás o solo por el sueldo, por las condiciones, o simplemente por mera supervivencia. Es raro que encuentres algo que te gusta. Incluso la persona que encuentra algo que le gusta tiene más objeciones casi siempre que ventajas. Y solo algunos que se le hacen llamar privilegiados, quizá también porque enfatizan en lo positivo, son los que encuentran su lugar. Pero básicamente es... Primero, describe muy bien cuáles son aquellas cosas que te traen naturales, con muy poco esfuerzo adaptativo, y ahí es donde tienes más fuerza y más energía. Si encuentras esa actividad, ese patrón de conducta, esa forma de ser, entonces empieza a diseñar, a buscar o a generar cuál podría ser la ubicación y función que tú podrías hacer en cualquier momento o lugar. Si uno encuentra su función en la vida, aquella donde se siente mejor, será mucho más fácil que se ubique y empiece a crear ese nuevo paradigma, que contribuya a crear ese nuevo paradigma, porque cuando todos estamos en nuestro sitio, ya no competimos tanto entre nosotros, ya no nos peleamos, porque lo que haces tú es totalmente compatible con lo mío, aunque se le parezca bastante. Fíjate, Robert, que hace poco estuve en el Magic Internacional, de ahí coincidí con un buen amigo que tenemos en común, que es David Parcerisa, acompañado muy bien por Carla Estorá. Yo lo que estoy viendo, claro, entre los que ya se está desmontando la teoría de la Tierra redonda, que me parece que sí, que es plana, o al menos hay quien aporta datos científicos o al menos hechos objetivos que te permiten tener la duda, Pero no solo eso, Carla Estorá hizo una conferencia que, de ser cierto todo lo que explica, claro, nos han tomado el pelo hasta ahora, la historia no tiene nada que ver con lo que nos han contado, existió una civilización de gigantes, y no solo eso, sino que parece que todo, realmente la historia real empieza en el siglo XV, o sea que antes no hubo nada, antes del siglo XV, que fue una de las bombas que lanzó en la conferencia, antes del siglo XV no existía nada. La nueva o esta humanidad, esta civilización, empezó realmente en lo que consideramos o creemos que es el siglo XV, porque antes había otra cosa. A mí me voló la cabeza y yo es que ya no sé qué creer, Robert. Esto empezó con Anatoly Fomenko, por lo menos fue el primer investigador académico que empieza a esbozar la teoría de que empieza a encontrar irregularidades en la narración y la cronología de la historia, dándose cuenta de que parecía un relato montado a posteriori, o sea que estaba generado como si fuera como una especie de inteligencia artificial con una serie de patrones, o sea, un investigador matemático, y se da cuenta de que hay cosas que no acaban de encajar.
Entonces, las narraciones que explican en la Biblia, o incluso todos los hechos históricos, vamos a decirlo, probados, podían haber acontecido en un espacio de tiempo mucho más pequeño. Es decir, en lugar de haber sido la historia de, pongamos, 3.000, 4.000, 5.000 años, podría ser que eso se hubiese dado a lo mejor en los últimos 5 siglos. Bueno, podría ser, no es completamente descabellado, no es imposible, y parece que cada vez más investigadores apuntan a una adulteración mucho más contundente de la historia. Yo no sé hasta qué punto, porque es muy complicado de comprobar, cuánto de cierto hay en eso. Lo que no me sorprende nada, y desde luego le doy mucha verosimilitud, es que la historia que conocemos está muy falseada, y que los eventos probados podían estar perfectamente en otros momentos cronológicos. Y de hecho, Anatoly Fomenko se basaba precisamente en las dataciones de los eclipses, porque muchos eventos se basaban precisamente en movimientos astronómicos y astrológicos, y muchas veces las fechas que daba la narrativa oficial no coincidían. Digo, vale, si esta fecha tenía que estar en un eclipse, vamos a calcular esa fecha, no se daba ese eclipse. O sea, eso no aconteció, con lo cual esta fecha está mal. O sea, digo, sí, en el siglo XIII hubo un eclipse y eso coincidió con la proclamación del emperador no sé cuánto. Digo, pero eso no sucedió en ningún momento. Eso no coincide con los datos. Entonces es una buena manera, a partir de la fiabilidad que te da el reloj, que es el cielo, que es la astrología, para poder verificar que algo está mal. Entonces, ¿hasta qué punto podemos saber que la historia está bien? Bueno, visto cómo se deforma y se tergiversa nuestra historia reciente, lo que hemos vivido la semana pasada o hace un mes, o ya no hablemos hace 4 años, no es para nada descabellado pensar que la historia está completamente tergiversada. Por eso, yo no sé hasta cuándo, o sea, no sé hasta dónde llega esa mentira, pero la intuyo muy gorda, muy grande y muy profunda. Y quizá precisamente ahora, con esa era del caos que empieza con Júpiter en Géminis, empiece a sacar el ventilador de la mierda y empieza a salir un poco de todo. O sea que todo lo que me enseñaron en el colegio era prácticamente falso. Como mínimo O casi falseado. todo. O falseado. Es decir, puede haber eventos reales, pero la narrativa está adulterada, la cronología está mal colocada, puede ser que algunos eventos no sucedían tal y como se dijeron, y sobre todo está politizada. O sea, todo lo que recibimos a nivel histórico tiene una clara connotación política, hay una narrativa que tiene una intencionalidad claramente adoctrinadora, y desde luego lo que se pretende, lo que se busca, no es describir lo que aconteció de la manera más neutra y aséptica posible, sino que es evidente que si la historia la escriben los vencedores, pues se podría decir que los vencedores son los controladores, los banqueros, los que están arriba, los que meten el dinero, los que meten la pasta, el que paga finalmente al escribano. Entonces, claro, si el que paga es el que manda, pues aquí simplemente la historia que recibimos está hecha por la gente que manda. Ya se sabe, incluso eso es algo totalmente probado, que en países o en regímenes como Corea del Norte, la historia que venden es muy diferente. La versión de la Guerra Fría, que por ejemplo se hace desde los colegios rusos, es muy diferente a la que se nos da a nosotros. Eso ya estamos hablando de algo puramente contemporáneo, perfectamente verificable por cualquiera. O la historia que cuentan ahora mismo en China. Entonces, claro, si allí la historia reciente está explicada de un modo muy distinto al nuestro, ¿por qué partimos de la base que el nuestro es bueno, que el nuestro es neutro, que es objetivo? Porque hay no sé cuántos académicos, los académicos, cualquiera que haya estado en el mundo académico se da cuenta que a medida que va escalando en cuanto a profundidad, el nivel de control y fiscalización de lo que dice, de lo que hace, es cada vez más exagerado. Entonces, la libertad de investigación que tiene alguien que está dentro del mundo académico es mínima, y además se va reduciendo a medida que se va metiendo más en ese cenagal, lo cual que te hace pensar que lo que se publica, lo que se estudia en universidades está completamente bajo control de unos pocos, y esos pocos nos van a contar la historia como ellos quieran. Por lo tanto, es evidente que está todo muy manipulado y que no podemos creernos de la misa a la media. Entonces ya no creemos a nadie ya. O sea, lo que hay que hacer es conectar con la propia intuición o criterio de uno y ya está. Porque todo se puede falsear, Robert. Pues incluso la información que comparte Carles Torà también puede estar falseada, porque él dice que el origen de esa, él incluso lo explicó en la conferencia del Magic, es decir, es una información que él en cierta manera canaliza o le viene. Claro, yo me tengo que creer eso también. No O sea, ¿a quién me creo antes? Bueno, ¿A quién creo? Bueno, a ver, yo lo que planteo siempre es, frente a aquellos eventos que uno no puede comprobar directamente, pues mantienes una duda razonable, y entonces siempre podemos hacer una aproximación teórica en relación a todos los eventos razonablemente probados que tengamos para ver si hay un encaje o van cuadrando unos con otros. O sea, ¿qué hacemos respecto a aquello que no podemos verificar directamente? Pregunta para Júpiter en Géminis, o sea que a partir de dentro de una semana y media, ese será un planteamiento habitual. Vale.
Cuando nosotros tenemos acceso a una demostración empírica, estamos en el elemento tierra, entonces nosotros podemos hacer experimentos, podemos ponerlo a la prueba. Pero ¿qué ocurre cuando no tenemos acceso a ese empirismo? Cuando no podemos ir a la fuente primaria de la información, pues tenemos que investigar. Como haría un detective, que entonces sí, tiene una serie de eventos probados, tiene una serie de datos, una serie de factores que más o menos pueden ser verificados, y los restos tenemos que aplicar un modelo hipotético deductivo. Digo, bueno, si esto es cierto y esto es cierto, entonces ¿qué encajaría más? Esto y lo otro. Por ejemplo, ahora cuando estamos haciendo este análisis retrospectivo, decimos, bien, si durante la Plandi nos han mentido absolutamente en todo, pues deducimos que lo lógico es que lo anterior también sea bastante mentira. Vale, eso es un razonamiento lógico que encaja bastante bien con los datos que tenemos. O lo mismo, si los políticos mienten absolutamente siempre, pues lo lógico es que lo sigan haciendo. Entonces, eso también es un análisis bastante lógico. Pues la idea de Júpiter en Géminis es, bien, aunque no tengamos un acceso a la fuente primaria del conocimiento, sí que tenemos la capacidad de razonar, de deducir y de contrastar unas cosas con otras para crear una imagen global, que es lo que también nos pide Plutón en Acuario, para ver realmente qué es lo que tiene más verosimilitud. Entonces, cuando alguien cuente algo que está muy fuera de lugar o muy difícil de verificación, pues lo mantenemos en cuarentena y ya está. Y luego veremos si eso se puede probar o no. Por ejemplo, cuando leía los libros de Castaneda, de Carlos Castaneda, y hablaba del ensueño y demás, digo, bueno, esto parece todo como muy inverosímil y muy extraño, pero al fin y al cabo te está dando una metodología para ensoñar, para moverte por esos mundos, y digo, bueno, pues voy a probar si esto que está diciendo, algo de lo que dice es cierto. En el momento en que veo que parte de eso, por lo menos lo puedo comprobar en primera persona, digo, vale. Aparte de que me pudiera más o menos cuadrar a un nivel intelectual, también puedo tener acceso a esa prueba. Bueno, pues es una manera, por lo menos, de decir algo más o menos me encaja a un nivel dialéctico, pero encima además también puedo llegar a comprobarlo directamente. Lo que no se pueda poner a prueba, lo dejamos a un lado. Llega el momento, si queréis, pues yo tengo más preguntas, pero yo creo que también sería bueno, ya que habéis venido hasta aquí, seguro que le queréis preguntar algo a Robert, o queréis saber algo. Los que estáis en casa también, le pasaremos a leer el chat de YouTube. ¿Alguien le quiere hacer alguna pregunta a Robert? Solo tenéis que... ¿Sí? Perfecto. Un momento, que voy. No, va con lo que antes hablábamos también de las cosas que pueden o no pueden venir. ¿Qué opinas de las ciudades de 15 minutos también? Recuérdanos un poco, Robert, para que no lo sepa. Sí, bajo la lógica o la premisa de reducir los desplazamientos dentro de la ciudad, de reducir la contaminación, pues digo, vamos a crear una especie de guetos o de núcleos en los cuales tengas todos los servicios básicos a una distancia aproximada de 15 minutos alrededor de tu hogar. Es decir, que tengas hospital, que tengas farmacia, que tengas el supermercado, que tengas todos los servicios que el sistema considera imprescindibles para que no te muevas jamás de esa ratonera. Entonces, bajo el pretexto de ecológico, intentan implementar ese tipo de ciudades. Creo que se van a implementar, estoy casi 100% convencido de que no, de que es inviable, que es imposible, y solo con el nivel de respuesta, de resistencia que ha generado y la dificultad para implementar a nivel técnico, práctico, logístico y administrativo semejante burrada, lo veo imposible. Porque ya con la cantidad de mamoneos que hay en cada ayuntamiento, imagínate las hostias que habría para llevarse el hospital central, para llevarse la farmacia, para llevarse esto. Una de hostias para conseguir esas licencias lo veo tremendamente imposible. Y viendo el nivel de desorganización y caos que hay entre las propias élites, lo veo a la práctica absolutamente imposible de implementar. Claro, es que se dicen tantas cosas. Mira, el otro día teníamos en el programa, a Cristina Martínez, que ha hecho este libro que yo recomiendo, que es Agenda 2030, Libertad o Tiranía, donde habla especialmente de la Plandi. Sí. Y hay un capítulo que dedica a lo que derivó de la Plandi, donde realmente se lo carga absolutamente todo, ¿no? Pero, claro, estoy viendo, nuevo orden mundial, pues parece que no se va a producir. La Agenda 2030 tiene pocas probabilidades de que se imponga. Yo por lo que estoy viendo, ¿no? O sea, que todos los planes, al final, o sea, esta Plandi se ha quedado en nada. En agua de borrajas. En agua de borrajas. Es que por aspectos astrológicos, la única probabilidad de que se hubiese implementado eso es, uno, que hubiese empezado antes de 2019, o ya a finales de 2019, con una fuerza militar extrema, y que se hubiese acabado de implementar la dictadura en 2021. Si no se hacía en tiempo express, en año y medio, era imposible, porque los aspectos que venían después ya relajaban y suavizaban todo eso. Y también,
habría que haber partido de la base de que no hubiese habido ningún tipo de resistencia, que no hubiera habido un despertar por parte de mucha gente, que todo el mundo hubiese obedecido ciegamente. O sea, tenía que haber un nivel de aquiescencia y aceptación por parte del público mucho mayor del que hubo. Porque aquí, cuando hablamos de aceptación, vemos que hay mucha gente acepta de una manera tímida, de una manera tibia, por evitar problemas. No hay realmente una aceptación real. Es más bien una aceptación tácita. Es decir, bueno, yo no quiero problemas, yo no quiero lías. Si preguntamos a la gente común de la calle por la Agenda 2030, el 90% de la gente no sabe lo que es. Solo sabemos en los grupos de los raritos. Los raritos lo sabemos todo. Sí, claro, la agenda del mal, no sé qué, la gente, yo qué sé qué es esto, una agenda, yo qué sé, parece que es ecologista, no tiene ni idea. Entonces no hay una aceptación, no hay un soporte energético, no hay un refuerzo real hacia esa agenda. Son más bien los 4 chalados de arriba contra los 4 chalados de abajo, que somos nosotros. Es decir, es un pulso energético bastante equilibrado, y si no hay realmente una confluencia de fuerzas en nuestra contra, eso no se puede implementar. Y además, que ya hemos dicho muchas veces, que la narrativa ecológica por parte de multimillonarios que lo contaminan todo no tiene demasiada simpatía social. Porque claro, si básicamente lo único que se hacen es meter multas al ciudadano, pues no parece muy ecológico. Ahora, si empezaran a desmontar fábricas, empezaran a quitar chalés, empezaran a quitar yates, dijeran, bueno, vale, lo del ecologismo va en serio. Ah, no, pero lo único que hacemos es meter impuestos a la gente de a pie. Claro, si todo se soluciona con dinero, los únicos que lo pueden pagar son los que tienen más dinero. Entonces, esto parece una estrategia de saqueo completamente camuflada. Entonces, claro, ¿cómo va a gozar eso de simpatía de las clases populares si al final los que tienen menos son los que lo sufren más? Pues que le den por culo el planeta, que le den por culo el ecologismo, que yo lo que no quiero es que me estés crujiendo impuestos, cabrón. Por lo tanto, yo lo veo imposible que se implemente. Pero, hombre, hay un cambio climático y tenemos que cuidar del planeta. Tenemos una responsabilidad. Sí, claro, de la hostia. Tú ves a la gente muy comprometida con el ecologismo, con el planeta, pues ya está. No. Y a mí mientras no me pillen, que da igual. Lo que Esto veo- va a ser orgánica o estos plásticos, tirados todo en la misma. No sé coño. si comprometidos o no, pero hay gente aquí en el chat hablando mucho del apocalipsis. De hecho, hay una tal Rosario Leal que dice, ¿qué opinas del apocalipsis? Porque hay autores, ponentes por ahí que dicen que ya está aquí. No, que no solo ha llegado, sino que el anticristo ya está haciendo de las suyas y que camina por la faz de la tierra. A ver, técnicamente, el apocalipsis ya empezó en 2020. Ya empezó O 2020. sea, claro, es decir, ya estamos metidos en el... Pero es que estamos saliendo ya, o sea, estamos... La apocalipsis, que es la revelación, Sí. se revela el nuevo orden mundial, se revela el anticristo como un sistema de parasitación arcóntica, masónica, bueno, todo lo que no se puede decir, pero ya sabéis los epítetos y adjetivos que describen a esta gente, y eso ya ha sucedido. Ya estamos en un periodo de revelación, mucha gente ya se ha dado cuenta, los justos, los pecadores, los que se dan cuenta, los que no, todo eso ya está descrito, ya estamos en fases bastante avanzadas de ello. No es que está a punto de empezar lo peor, digo, pero ¿con qué aspectos astrológicos va a empezar lo peor? Pero si los aspectos que vienen ahora son muy armoniosos, o sea, no tiene ningún sentido que esto vaya hacia una hecatombe. Ya la hecatombe, más hecatombe que el 2020-21, que creéis que va a venir después. No hay nada que le pueda dar soporte. Por lo tanto, claro que estamos en Apocalipsis, pero ya estamos como saliendo. Ya como diciendo, ya los capítulos finales casi están con los créditos del Apocalipsis. Espera, déjame ver una cosa. Sí. A ver, déjame echar un vistazo. Aquí. No hay ningún 666. No, No. Perfecto. Pues está, no hay. ¿Sabes la parte de atrás? Si me rapas por aquí... O sea, ¿eso del anticristo es una figura literaria que se inventó la Biblia o realmente hay que creer en Yo eso? entiendo que es un concepto, Un que concepto. pueden, como un arquetipo que puede encarnar de muchas maneras. No necesariamente tiene por qué ser una figura concreta de un líder, porque la abstracción que nos da este momento actual habla más de un sistema, como cuando el gran hermano de George Orwell, ese ojo que todo lo ve, es también una conceptualización abstracta más acorde a lo que es el espíritu de Plutón en Acuario, que sería como un sistema que te fiscaliza, como una fractalización del Dios negativo que muchas veces se acoge en las religiones, es alguien que te está observando y está fiscalizando, y cualquier mal pensamiento que tengas te lo va a apuntar en su libreta negra y luego te va a castigar y te va a machacar. Es más bien esa fractalización de ese principio culposo, omnipotente, que todo lo controla, lo vigila, y por lo tanto no puede alcanzarse o aglutinarse en una figura concreta, porque por muy fuerte que sea una figura concreta, es de carne y hueso, le pegas 4 tiros y te lo mandas a tomar por culo. En cambio, el sistema, como una logia Illuminati que lo mira y lo controla todo desde arriba, y que no sabes bien quiénes son, pero que pueden estar mediante células autónomas que se conectan unas con otras, es mucho más jodido y sibilino y encaja mejor con ese concepto anticrístico. Porque al fin y al cabo, si la energía
crística es de compasión, de unión, de unidad, en definitiva, la anticrística tendría que ser de separación, pero al mismo tiempo de control de esa separación. O sea, sí, todos separados, pero aislados, encajonados en sus ratoneras, en su reduccionismo existencial, para que no pueda sentir el calor amoroso del otro, sino que solo pueda sentir su desprecio, su acoso y su hostilidad. Y eso es lo que busca ese gran hermano corrupto, anticrístico, que yo creo que ya está más que expresado, conceptualizado y además a punto de ser derribado. Robert, pregunta del público. Sí, Robert, un par de preguntas un poco complicadas de política. A nivel europeo, es interesante cómo ha habido un cambio en la disidencia. Tú llegaste a tener ahí una discusión con Rafa Pal, votar, no votar, sirve. Bueno, ahora tenemos Justicia Europa y Alvise. Si llegan a salir, o sea, si realmente llegan a salir, ¿les van a permitir hacer algo? ¿Va a servir de algo más que para lo simbólico votarles y que salgan? Si llegan a tener escaño, por ejemplo, los dos. Y a nivel aquí más local, nuestro propio anticristo parece que estuvo a punto. Tú comentaste en su momento que le llegaban ahora aspectos a... Me refiero a ya sabes de quién hablo, de mi persona. Anticristo Sánchez te refieres. Exactamente, mi persona. Tú llegaste a comentar, le vienen ahora momentos complicados y efectivamente le están dando por todos lados, pero parecía, todo el mundo estaba diciendo ya cae. Giro de guión, era toda una pantomima, o sea, está no muerto, no hay forma de matarlo. Entonces... Sí. Ya le ha caído la bala de plata, ya le hemos hecho la cruz, le ha caído el agua bendita y ya le quedan 4 estertores. Pero y si cae, entonces viene el señor que quería poner el experimento obligatorio en su región. Entonces un poco si puedes comentar sobre de eso. Guatemala a Guatepeor, ¿no? O sea, la solución no es simplemente acabar con Anticristo Sánchez, porque al fin y al cabo él es solo una fractalización de ese mismo principio anticrístico al que hemos aludido. Aún así, solo por rigor cronológico, no le tiene que quedar mucho. De hecho, ya tenemos a su mujer reimputada con no sé cuántos cargos y van acumulando. Y bueno, va a ser complicado que pueda justo meter a un juez, que la quite. Yo estoy seguro que le queda muy poquito y además tampoco me preocupa ninguno de los que pueda venir, porque ahora mismo no hay, como decíamos, coyuntura astrológica para dar soporte a ningún otro mamarracho con aires dictatoriales. Entonces, venga quien venga. Tú lo has dicho, a ningún otro mamarracho con aires dictatoriales. Claro, Anticristo Sánchez, Anticristo Feijóo, Anticristo Abascal, Anticristo, yo que sé, Puigdemont, Anticristo el otro. Es que al final, ¿en qué político confiar? Sinceramente, esto ya es mi punto de vista, ¿eh? Me permito opinar. Yo creo que el cambio desde la política no vendrá. Y quien siga confiando en partidos políticos, desde mi punto de vista, va muy errado, pero muy errado. Vale. Ahora vamos a la otra parte de la pregunta que me parece interesante. Sí. Vale. ¿De qué camino vendrá esa gestión, digamos, de la parte de la luz? Vale. Sí, ahora vamos a acabar la pregunta y luego acabamos la sí. pregunta porque preguntaba por Justicia Europea y preguntaba por Alvise Pérez. Y ellos van a coincidir que entran, o sea, yo creo que van a entrar los dos, o por lo menos Alvise seguro, Justicia necesita un empujón más, entrarán en las elecciones europeas. Creo que más que mover desde la política, yo creo que eso no va a ser la finalidad, porque además el Parlamento Europeo es un nido de víboras y arpías y de corrupción, o sea, no creo que se pueda ir a hacer política allí, sino que yo entiendo que van a hacer periodismo. O sea, por Júpiter en Géminis, ahí la función es de dar luz y dar voz a muchas ideas del mundo disidente, sacar muchos casos de corrupción, aprovechando el aforamiento y la protección política que te da para dar cabida a todos esos discursos y que tengan que darle una cobertura mediática. Entonces, para mí, la función de ellos dos es periodística, no es política. Entonces, no van a entrar en un paradigma político, sino que van a utilizar el camino político como una herramienta de divulgación periodística para poder entrar en los medios y poder dar voz a todo ello. Y esa es la lectura que hago desde la astrología y desde ahí. Entonces, yo sí que voy a votar a Justicia Europea, pero precisamente bajo ese paraguas, porque creo que va a dar unos mensajes interesantes y ahora si tiene un canal de Telegram pequeñito, pues entre el Parlamento Europeo tienen que darle cobertura a los diarios nacionales y eso estratégicamente es interesante. No porque puedan aplicar políticas e implementar ahí, no van a hacer nada porque no les van a dejar, pero sí como herramienta periodística. Muy bien. Y la pregunta que hacía nuestra amiga, espera un momento. ¿Cómo se va a hacer esta gestión de la luz, del Cristo, de la energía crística? Claro, porque solo hablamos de lo otro y mejor como
de qué manera sacar ese interés y empezar a darle bombo y forma a esto que es lo que queremos todos. ¿En qué escala? ¿En lo personal, en lo social? No sé Pues sí, desde lo individual, que es la era que viene, ¿no? A esta expansión humana de la Tierra. Vale, hay un principio que todo el mundo tiene, que es, todos recibimos un cierto nivel de gratificación cuando aliviamos o apaciguamos un malestar ajeno. O sea, esto es universal, o sea, aliviar el sufrimiento de otros, aliviar el malestar de otro, puede tener una gratificación egoica y también se da una cierta correlación energética. Si tú estás sufriendo y gracias a algo que hago yo, ese sufrimiento se reduce, yo recibo una gratificación proporcional. El principio crístico se basa en eso. Hacer el bien al otro es hacerte el bien a ti, porque incluso en el nivel psicológico más básico, tú recibes algún tipo de beneficio dentro de esa transacción. Cuando uno entiende que no está dispuesto a sacrificarse por cualquiera ni por cualquier cosa, pero sí por algunas muy determinadas, es decir, que mi umbral o mi capacidad de gratificación en determinados tipos de servicio y ayuda es mucho más fácil que en otras, es cuando uno encuentra su propósito. ¿Qué parte de mí me resulta menos costoso y más gratificante hacer por los demás? De todo lo que sé hacer, ¿qué es lo que haría gratis? ¿Qué es lo que regalaría? ¿Qué es lo que disfruto de verdad? Coño, pues empiezo a enfatizar en eso. Eso es la energía crística. Es el lugar en el que me resulta más fácil conectarme con el otro, en el que me resulta más sencillo aliviar el sufrimiento del otro, en el que me resulta más fácil generar felicidad, amplificar el potencial del otro y donde siento menos envidia, menos complejo, menos molestia, menos incomodidad. Coño, eso es tu energía crística rebotando y resonando dentro de ti. Y también en el lugar en el que te conectas y empatizas más con el otro. No todos empatizamos en las mismas cosas. No todos empatizamos en las mismas cuestiones. Hay quien empatiza con el sufrimiento animal, otro empatiza con la gente pobre, otro empatiza con la gente que está aburrida, con la gente que está sola, con la gente... Bien, ya tienes tu campo de experiencia. Explótalo, exprímelo y entonces es el lugar desde el cual se genera la humanidad y esa energía. Y sobre todo, si sabes enfatizar en lo que sí que sabes hacer, olvídate de lo que no sabes hacer o de aquellas partes que no te resuenan. No te pelees intentando encajar en lo que te dicen que tienes que hacer. Cuando uno deja de pelearse con lo que no quiere hacer, no se le da bien y no le genera ningún tipo de compasión y se concentra en lo que sí, entonces esa energía crística empieza a empaparse y a propagarse a gran velocidad. ¿Más preguntas? Hola. Bueno, durante la Plandi yo vi un post que se me quedó marcado que decía que venían unos años muy complicados astrológicamente, pero que el 2025 iba a ser un año como muy guay, muy pletórico, que habría armonía. Entonces quería, ya que tenemos aquí al astrólogo, pues que si esos pronósticos tú los has podido ya ver o es algo que está claro. Eso es evidente. Es algo práctico, vamos. Eso es evidente para cualquier astrólogo que haya mirado un poquito de astrología mundial, que los aspectos que tenemos en 2025 son particularmente armoniosos. De hecho, los que tenemos ya más o menos esta semana, la que viene, son bastante armoniosos y ya se parecen, ya son la antesala, el preliminar de lo que van a ser esos aspectos mundiales, donde ya todo se empieza a ordenar y a poner en su sitio. En 2025 eso empieza a crecer, en 2026 alcanza el punto de clímax y se extiende 27 y 28, con lo cual estamos hablando de prácticamente 4 años importantes, o 3 y medio, 4, bastante armoniosos. De hecho, los más armoniosos del siglo. Entonces, es el momento de aprovecharlos. Pero claro, cuando hablamos de armoniosos es que son incompatibles con cualquier avance dictatorial. O sea, no encajan, no se puede llevar a cabo una planificación tan grotesca como la que tuvimos entonces. Entonces, armonioso también va a ser en función de lo que cada uno sea capaz de hacer y generar. Claro, es decir, si vamos a tener ahora mismo un dato neutro y objetivo, que es una sobreestimulación de nuestro sistema mental, pero nuestro sistema mental está desordenado, lo único que se crea es más enredo. Si tu sistema mental va clasificando la información, la proyecta de una manera constructiva, de una manera que genere externalidades positivas con todo el mundo, que sea armoniosa con el entorno, que parta de una premisa de economía del esfuerzo, que sea capaz de virar por el bien común, bueno, pues esto solo va a generar una amplificación buena para todos. Si eso no se hace, pues simplemente serán personas o muchos seres que lo único que van a hacer es aprovecharse de las ventajas del colectivo y seguir con su vida tal y como estaba. Entonces, los aspectos 2025-26
facilitan para regeneración, sanación, creación de nuevos procesos y que funcionen muy bien. Todo lo que se plante estos años puede crecer a unos niveles espectaculares. Ahora, el que no plante nada, pues simplemente recibirá los frutos que le sobran al vecino. Si tienes al vecino que está poniendo tomates y tiene un excedente, pues al final te da 4, pero tú no has hecho tu propia plantación. Entonces, ahí volvemos otra vez a la responsabilidad personal. Depende de cada uno de lo que puedas generar, pero algo bueno te pillará aunque sea colateralmente por lo que han creado los demás. Gracias. Otra pregunta por aquí. Hola, Robert. Yo quería preguntar por el tema de la canalización, porque sabemos que hay tanta manipulación en el otro lado como la hay aquí. Entonces, el que dice es que yo canalizo a fulanito o menganito, nunca podemos tener la certeza de que realmente esté canalizando a fulanito, el maestro tal o lo cual, puede estar siendo manipulada esa persona, ¿no? De hecho, vemos muchas contradicciones entre todas las personas que canalizan, ¿no? Que canalizan a todos a Jesús o a María Magdalena y no todos tienen el mismo mensaje, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos tener la certeza de que, no sé, tenemos que fiarnos de nuestra voz interna, simplemente decir, me vibra, no me vibra ese mensaje? A mí también me han manipulado a través de la canalización y luego he recibido un mensaje diciéndome, no todo lo que canalizas es de luz. Y me quedé, ¿sabes? Y ¿cómo podemos tener, no sé, esa certeza de que realmente estamos... No se puede. No se puede, ¿no? Canalizar es simplemente o sea, si nosotros en nuestro pensamiento es una forma de canalización, simplemente conectamos con la onda de frecuencia de nuestro cuerpo mental. Y eso es pensar. Cuando yo trato de ir más allá del contenido que hay en mi propia mente y trato de fabular, creo lo que llamo imaginación. Pero cuando intento de una manera, un abordaje más científico, como hallar verdad, hallar información pretendidamente correcta, más allá de mi imaginación, entonces cuando conecto enchufo la antena y voy a canalizar. ¿Qué ocurre? Cuando tú conectas la antena, hay todo tipo de frecuencias. Algunas serán bien intencionadas y otras no. De hecho, casi todo el mundo canaliza, por no decir todo el mundo. Y claro, todos los canalizadores están canalizando, y es cierto que están canalizando. No es que se lo estén inventando, no, están canalizando algo, pero puedes canalizar basura. Ese es el tema. O sea, puedes canalizar, eso es como... Toda la información que recibes en los sueños es canalizada. Ahora, ¿cuánta basura recibes en los sueños? ¿Cuántas porquerías, cuántas tonterías, cuántas chorradas que no tienen ningún tipo de sustento científico y real? Entonces, cualquier canalización se tiene que poner a prueba. Una manera es, vale, si muchas personas intentamos canalizar lo mismo y llegamos a lo mismo, como mínimo estamos haciendo la misma fuente. Ya es algo. ¿Puede ser una fuente contaminada? Sí, pero por lo menos estamos canalizando la misma fuente contaminada. Después, la información se pone a prueba de muchas maneras. Pide montones de confirmaciones a través de señales. Pide resonancias. No te hagas trampas a la hora de evaluar las pruebas. Tienen que ser contundentes, tienen que ser claras y además tienen que ser constructivas y propositivas. Normalmente, la información canalizada no suele tener, la de calidad, una gran connotación científica. Me explico, rara vez nos dan una información muy fidedigna sobre cómo funciona este mundo por razones obvias. Están en otro lado. ¿Qué coño van a saber ellos de este mundo? Si acaso nos pueden dar información de cómo funciona el mundo energético, del mundo invisible. Entonces la información más fiable a nivel de canalización no es de cosas que van a pasar aquí y cómo van a pasar y cuándo van a pasar, sino cosas que están aconteciendo a un nivel energético, a un nivel potencial, a un nivel más sutil. Entonces, las mejores canalizaciones y las que más funcionan son las que preguntamos sobre, oye, ¿y ese mundo cómo funciona? ¿Cómo funciona ese mundo energético? ¿Funciona por ondas? ¿Funciona por partículas? ¿Funciona por resonancias? ¿Funciona por ecos? ¿Funciona por qué? Esa información suele ser muy fiable. Ahora, si pregunto quién va a ganar las elecciones, o si volverá mi expareja, o si no sé cuántas historias, todo eso suele estar sujeto a un nivel de falsedad altísimo. Precisamente porque tú puedes sacar potenciales, no tienen por qué darse aquí, y salvo en algunos casos de algunos videntes, algunos medios que saben conectar mucho con el campo emocional de la persona, y entonces puede haber muchas cosas del pasado y algunas cosas del futuro, salvo algunos casos muy concretos, normalmente se falla más de lo que se hace. Por lo tanto, lo ideal es preguntar sobre metafísica pura y dura, y ahí es donde se suele ser más fiable y hay menos aquí. Las de resolverle el medio. Sí, pero cuando hacemos preguntas... No saber cosas de allí que no son útiles aquí. No, sí que son comitas, útiles. pero bueno, entre comitas. Sí. No, se oye bien, hay micrófono. No se oye. Como más útil resolver una cosa. Vale, pero entonces, vamos al ejemplo que pones. Quiero resolver problemas mundanos y quiero utilizar
quiero resolver. Sí. Correcto. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos, por ejemplo, imagínate una problemática de salud y uno ya ha agotado el abordaje técnico y médico que tiene aquí en este plano. Entonces pregunta ahí arriba. Ahí arriba no es que te va a dar la solución, pero te pueden dar factores de juego que tú no estás considerando. Mira, tal vez esta molestia, esta enfermedad que tienes puede tener un efecto constelacional. Puede ser que estés conectando con unas memorias de un ancestro que tenía un problema y por lealtad a ese clan o lo que sea, eso está moviendo. Entonces, oye, te dan una pista para que sigas investigando, te hagas una constelación y a lo mejor eso te lo acaba de resolver. O tal vez lo que está pasando es necesario para algo que ahora mismo no sabes qué es, pero no te preocupes, no te enredes demasiado, espera un par de meses y a lo mejor eso se pasa. Y te das cuenta que te has ahorrado una semana de trabajo horrible en la que iba a haber un accidente y justo te has enfermado esa semana. Puede haber más elementos de juicio para que tomes una determinación aquí abajo, pero desde ahí arriba no te pueden resolver, pero sí que te pueden ampliar la visión, o incluso si me explicas desde arriba cómo funciona mi sistema energético, a lo mejor yo aquí abajo encuentro la solución a nivel mental de cómo puedo resolver lo que está sucediendo. Entonces lo que buscamos es un comodín que nos da más información, no una solución, sino un extra de información. Lo único que se vas a preguntar, los registros acásicos no te van a dar el número de la lotería, pero a lo mejor te dicen no te preocupes por la abundancia que vas a tener cuando necesites para por lo menos pagar la factura. Entonces esa preocupación es absolutamente, está fuera de lugar siempre que hagas obviamente lo lógico y lo correcto y que no vendas la casa o hagas alguna locura que no tiene ningún tipo de sentido. No hay tiempo para más, como siempre, Robert. Gracias por estar aquí en nuestra casa, en Ales Comunicar. Bueno, preguntas muchas. Bueno, a ver si una pregunta más. Leía por aquí, es que me ha chocado mucho. Dice José María, 77, preguntaba si el veganismo es la mejor opción para elevar la vibración, ser más espiritual, estas cosas, para la nueva era. Tiene sus ventajas y tiene sus inconvenientes. Si nos centramos en la parte ética, evidentemente tiene sus ventajas. Si nos centramos en que no ha habido una alimentación basada en un animal que ha sufrido, tiene sus ventajas. Si lo abordamos desde otra óptica, puede tal vez limitar en algunos aspectos. Es decir, si el veganismo se hace únicamente desde la esfera nutricional, seguramente puede ser que falten algunos complementos o que tengas que retorcer un poco la dieta para poder llegar a todo. Entonces, no es lo más pragmático. Si se hace por una convicción ética, para mí sí, tiene esa connotación más profunda. Si se hace, como decíamos también, por evitar el sufrimiento animal también, pero desde un punto de vista más saludable y biológico, el taoísmo, por ejemplo, pues no lo recomienda, por ejemplo. O sea, desde el punto de vista de elevación de la energía, no es lo más fácil. O sea, más bien es, a pesar de los déficits que se puedan generar, bueno, pues puede compensarse por una cosa por otra, pero yo no haría una correlación entre veganismo y más vibración. Es un poco forzada. Gracias, ahora sí. Robert, gracias por estar aquí.